Y el libro de hoy en La Patria de las Moscas se llama El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, que publica Editorial Prometeo y parte de un trabajo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Los autores son Santiago Liudat y Juan Manuel Fontana, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, y Magdalena Toffoli, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y becaria del CONICET. Bueno, como su título lo indica, el libro profundiza en la historia del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que surge a partir de la crisis del 2001, aquellos laburantes que se quedaron sin trabajo, los desempleados, los desocupados, los que se cayeron del sistema, que se organizaron y empezaron a generarse sus propias fuentes de laburo en la economía popular. Tenemos en línea a Juan Manuel Fontana, que nos está esperando, tiene la gentileza de charlar con nosotros unos minutos, es uno de los integrantes del trabajo, uno de los docentes e investigadores que realiza este trabajo, que decanta en este libro. Juan, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas, ¿cómo te va? Pablo, un gusto hablar con ustedes y agradecerles la comunicación, y sí, lo has presentado con mucha claridad, ¿no? Ese ha sido un poco el propósito que animó esta investigación, que nos tomó cerca de 2 años y medio, ¿no? de trabajo. Sí, es el libro, es un libro necesario en este momento, ¿no? Viste que el nuevo gobierno, el presidente Javier Milei, habló de los que se van a caer, sabiendo que sus políticas van a dejar afuera un montón de gente y mucha gente se va a caer. Y se está hablando de clase media con hambre ahora, de repente, empiezan a hablar de esas situaciones. Nos retrotrae a aquellos tiempos donde nacen los trabajadores excluidos y empiezan a organizarse. Sí, vos sabés que es escuchar ese tipo de declaraciones entristece, duele y también subleva, ¿no? Y un poco hace alusión esta última palabra al título de nuestro libro, ¿no? El subsuelo de la patria, que después del colapso de 2001 tuvo la osadía, ¿no? El coraje y la creatividad para sublevarse, ¿no? Después de haber quedado, como vos bien decías, al costado del camino. Pero estas declaraciones son de una insensibilidad galopante, ¿no? Yo creo que se trata de esta élite, ¿no? De estos grupúsculos que vienen de las escuelas de economía más ortodoxas, ¿no? Los conocemos mucho en nuestros pagos, en este lugar, ¿no? En esta zona del mundo, me refiero a nuestro país, pero también a escala regional, porque son experimentos que se han venido practicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el golpe a Allende, el artero golpe que implantó un poco el programa, ¿no? De la Escuela de Chicago y la economía neoliberal, piensan desde el Excel, como solemos decir, piensan desde una perspectiva economicista, ¿no? Y por supuesto mercantilista. Entonces esta expresión de los caídos, ¿no? Que hace un poco alusión ahí en teoría de la firma, en microeconomía se suele hablar de las empresas que mueren, ¿no? Las empresas que mueren en el juego de la libre oferta y demanda. Y algo similar están aplicando en referencia a seres humanos. Con lo cual, creo que la actualidad, ¿no? De este libro, entre tantos otros, es una humilde aporte, una humilde contribución. La actualidad tiene que ver con eso, ¿no? Que una vez más, la clase política dirigente que hoy está a cargo del Ejecutivo viene a reeditar otra de las avanzadas neoliberales que implican la destrucción sistemática de derechos. Y en el camino, personas, ¿no? Los caídos, personas, sujetos individuales, sujetos colectivos, que como esta organización, ¿no? El MTE, harán lo posible para detener la marcha, ¿no? Y hay que confiar en ese legado. Es un muy buen legado el de estos 20 años de organización, ¿no? Del sector más humilde entre los humildes, que son los trabajadores de la economía popular, ¿no? Sí, totalmente. Juan Manuel Fontana, uno de los autores del Subsuelo de la Patria, Historia del Movimiento de Trabajadores Excluidos, libro editado por Prometeo. Como dijimos, Juan Manuel es docente e investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, la contracara, ¿no? Mencionaste aquellos economistas que ven la vida desde un Excel y solo ven variables de números. Trabajo social, los trabajadores, las trabajadoras sociales ven a la gente y sienten lo que le pasa a la gente en carne propia, ¿no?
Exacto, exactamente, ¿no? Eso que vos decís, Pablo, es una centralidad que ha tenido el libro, porque es una centralidad del movimiento, ¿no? De este movimiento que nosotros veíamos, había una deuda, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito periodístico, en el ámbito un poco de las ciencias sociales, pero también de la conversación, de la vida cotidiana, si vos querés, en la calle, territorialmente. Es como si movimientos como el MTE no hubieran hecho ninguna contribución, ¿no? En todo este tiempo, y son los que sostuvieron en los peores momentos la cohesión social, ¿no? Fueron los que se encargaron al inicio de organizar luchas defensivas y que tal vez con el viento a favor de del ciclo político de los gobiernos post-neoliberales, ¿no? Kirchneristas, el primero de Néstor, después los dos de Cristinas, han contado con tal vez algunas condiciones para avanzar hacia luchas más ofensivas. Es cierto igualmente que esta organización, el MTE, inicialmente en sus 10 años, desde el 2002 hasta el 2011 más o menos, cuando se constituyó la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, hasta allí fue un movimiento específicamente cartonero, ¿no? Que organizó este movimiento con conquistas muy importantes, ¿no? Como el sistema de reciclado con inclusión social. Fueron luchas defensivas, me refiero a que inicialmente tuvieron que sobreponerse a la coima y a la violencia policial e institucional que no permitían a estos trabajadores, a estos recuperadores urbanos hacer su trabajo. Entonces inicialmente un poco fue avanzar en esas conquistas, pero después enfatizar esto, ¿no? El carácter de ese sujeto social emergente, el del cartonero, la cartonera, en tanto trabajadores, ¿no? En tanto trabajadores que, como vos bien decías, se inventaron su trabajo y lo hicieron con las herramientas y como pudieron, pero avanzaron en un proceso de conquista de derechos. Pero yo quería enfatizar, el elemento de la escucha, porque así partió tu pregunta, ¿no? Nosotros como docentes de esta querida facultad de Trabajo Social aquí en La Plata, pero también Magdalena de Sociología, nos hemos hecho cargo un poco de este rasgo distintivo, ¿no? Del movimiento, de la escucha de aquel que en todo caso había sido invisibilizado, descartado por el sistema, que tiene capacidad de hablar en nombre propio y que tiene un proyecto, ¿no? Que ha ido elaborando en el curso de estas 2 décadas, un proyecto societario, un proyecto de desarrollo que pone en la centralidad al ser humano, ¿no? Así que, Pablo, eso sería un poco, vos lo distinguís bien, sí. La escucha, la capacidad en todo caso de dejarnos interpelar por ese discurso, por ese sujeto, por esas prácticas que tienen un horizonte, ¿no? Que implican un horizonte de transformación social, un horizonte emancipatorio, ¿no? Totalmente, y aparte, yo creo que esto subyace en el libro, también rompe con la estigmatización de pobreza igual delito, ¿no? Todas estas personas, estos laburantes, estas familias, sumergidos en la pobreza por la exclusión del neoliberalismo, no salen a robar, se inventan el trabajo, juntan cartones, compran y venden productos en la vía pública o en el tren, cosen, inventan, crean su propio trabajo y no salen a robar, ¿no? Uh-huh. Esa estigmatización de pobre, ladrón, también se rompe acá en esta instancia. Coincido, es un clásico en todo caso del sentido común dominante, ¿no? Asociar a los trabajadores que han quedado al costado del camino, ¿no? Y que se han visto obligados, como vos bien decís, a organizarse y a crear, ¿no? Su propia fuente de trabajo, porque recordemos que la economía popular implica una relación de trabajo en la que no existe una patronal, ¿no? No es un trabajo en relación de dependencia, es un trabajo más bien autogestivo, ¿no? Que se organiza con medios de producción más bien precarios, rudimentarios, pero que no es un trabajo, insisto, que esté bajo una relación asalariada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, les ha costado mucho a estos trabajadores, y no solo les ha costado frente a las élites políticas, culturales, ¿no? Intelectuales, que tienen una comprensión alienada, ¿no? Del fenómeno, que piensan con categorías simplistas y economicistas, pero también muchas veces hijas del desprecio, ¿no? Por los más humildes. No solo digo han tenido que
luchar porque se les reconozca su condición de trabajadores frente a los sectores más conservadores, ¿no?, y reaccionarios, sino también al interior del propio campo popular, ¿no?, del propio campo nacional. Sindicatos, inclusive estas gestiones de gobierno que tienen una orientación, ¿no?, más progresista, les ha costado y mucho, ¿no?, ver allí a un sujeto trabajador. Así que sin duda esta estigmatización, es un clásico, diría yo, de todo, que recorre todo el arco político, ¿no? Cuesta y mucho ver allí la potencia transformadora de un sector que involucra a millones de personas, ¿no? A millones de personas. Totalmente. El libro El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, de Santiago Liaudat, Magdalena Toffoli y Juan Manuel Fontana, que está hablando con nosotros, Juan Manuel, se presenta nada más y nada menos que el miércoles 20 de diciembre. ¿Qué fecha? Exactamente, es la hora del próximo miércoles a las 6 de la tarde en el auditorio de la UBA. Una fecha compleja, ¿no?, que esperamos poder, en fin, que se desenvuelva la actividad en condiciones normales. Y bueno, insisto, es una fecha sensible que alude también un poco a los orígenes de este movimiento, allá por el infausto diciembre, ¿no?, del 2001, las jornadas del 19 y 20 que han dejado un tendal de 39 muertos, ¿no? Recordemos, luego de la movilización popular, y que este movimiento, bueno, en fin, entendemos sus rasgos específicos ameritan, ¿no?, prestar debida atención al aporte que ha venido haciendo desde todo punto de vista, diría yo, desde el punto de vista de la lucha, ¿no? Si ustedes quieren, más desde la acción directa, la lucha reivindicativa, porque es un movimiento que enfatiza el aspecto social, el aspecto gremial. No nos olvidemos que se trata de una organización que ha avanzado en la sindicalización, ¿no?, de lo que hoy conocemos como economía popular, pero que inicialmente era algo más difuso, y como decíamos, tanto el sector cartonero, pero después tantas ramas como las que vos bien nombraste, campesinos, ¿no?, agricultores familiares, en fin, trabajadores del espacio público, ¿no?, cooperativistas, en fin, empresas recuperadas, trabajadores de empresas recuperadas, costureras, ¿no? Estamos hablando de un sujeto que se diversifica en múltiples ramas y que han logrado avanzar, como decíamos, tanto en nuevas normativas, ¿no?, con capacidad de reconocer derechos aún no reconocidos, pero también en el seno de este movimiento han surgido desde abajo y con la perspectiva de los trabajadores de este sector, políticas públicas virtuosas, ¿no?, que son las que entendemos habría que profundizar, ¿no? Totalmente, muy interesante para discutir sentido en este tiempo que corre. Bueno, la presentación este miércoles 20 de diciembre, El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires, a las 6 de la tarde. ¿Hay, Juan Manuel, alguna página, algún lugar en internet donde la gente pueda ir a buscar más data? Sí, tenemos en realidad el libro como se consigue en todas las librerías desde la semana pasada, pero el propio movimiento, el MTE, ha hecho una difusión tanto en sus redes sociales como en la página institucional, ¿no?, del propio movimiento. Si lo buscan como MTE, ahí van a encontrar mayores referencias, ¿sí? Pero si ustedes quieren, directamente en la propia página de Prometeo tiene que haber información al respecto, ¿no? Excelente. En el libro escriben también Juan Grabois y Paula Valmedina, ¿no? Allí ellos se encargaron, Juan Grabois, del prólogo, de las palabras preliminares, que son muy breves, mejor dicho, las palabras preliminares a cargo de Juan, y el prólogo a cargo de Paula, ¿no?, de Paula Valmedina. Pero bueno, es un libro que, como decía al inicio, Pablo, nos ha tomado 2 años y medio de elaborar, y se apoya en 45 entrevistas aproximadamente, tal vez un poco más. Intenta en todo caso hacerse cargo de que, bueno, como vos decías, ¿no?, tratar de elaborar, producir un conocimiento situado que se haga cargo, ¿no?, de las luchas sociales, de las luchas populares, y que no se piense como algo que producen
solo 3 iluminados, ¿no? O 3 personas que tienen un conocimiento experto, técnico, universitario, sino más bien un conocimiento que se coproduce, ¿no? Desde el territorio, desde los territorios, y que tiene un horizonte, ¿no? Un horizonte de transformación social, un horizonte de emancipación social, de expansión de derechos, siempre como norte, ¿no? O como en todo caso brújula o coordenada fundante. Así que es un poco eso lo que anima este aporte, y siempre con humildad esperamos que les guste, y las invitamos a todos a la presentación del miércoles, ¿no? Hecha la invitación. Gracias por la charla, Juan Manuel. Gracias a ustedes, Pablo, y les mando un cálido abrazo. Juan Manuel Fontana, coautor junto a Santiago Liaudat y Magdalena Toffoli, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata, del libro que retrata los 20 años del MTE, El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, que se presenta este miércoles 20 de diciembre en el Auditorio de Sociales Santiago del Estero 1029, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 6 de la tarde. Estás escuchando la Red de Medios del Oeste, RMO.